Liliana Bess, a veces cariñosamente llamada Lily, es una caminante de planos humana y una maestra de la nigromancia, usando maná negro para reanimar a los muertos, corromper a los vivos y liberar el poder de la muerte. Ella es carismática, ingeniosa y atractiva, pero profundamente egocéntrica. Aunque parece tener más de 30 años, en realidad tiene más de un siglo. Después del Mending hizo 4 tratos con demonios: Kozofet, Griselbrand, Razaketh y Belzenlok, para asegurar su juventud y poder. Primeros años. Liliana Bess creció en Benalia, en Dominaria, bajo el control de su padre, general y gobernante de las tierras por las que luchó. Incluso en esta etapa de su vida, ella era una tentadora y, en la mayoría de las ocasiones, no le importaba el tipo de reputación que generaría esa clase de actividad. Esto enfureció a los que su padre había confiado para vigilarla, pero sus travesuras no cambiaron ni un poco. Bajo la tutela de Lady Anna, Liliana aprendió las artes curativas, aunque en secreto también incursionó en las prohibidas artes de la nigromancia, pensando que la manipulación de la muerte mejoraría sus habilidades de curación. La vida privilegiada de Liliana llegaría a un abrupto final, sin embargo, cuando su hermano Josu sufrió una corrupción horrible a manos de los enemigos de su padre. Como prueba, quizás tanto para controlar a la niña imprudente, Lady Anna le dio la tarea de reunir las raíces necesarias de Essis para curar a su hermano. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde, ya que los enemigos oscuros de su padre habían arrasado las arboledas donde había crecido el árbol de Essis. Ella solo se enteró de este hecho cuando se encontró con un hombre extraño que decía ser un partidario de su padre. Ofreció su ayuda e instruyó a Liliana a usar la nigromancia para reactivar los restos del árbol de Essis y preparar una poción, aunque advirtió que su familia no querría que usara esta cura. Regresó al castillo y, a pesar de las advertencias de Lady Anna, usó la cura. Verdaderamente curó a Josu de su aflicción, pero solo a costa de volverlo loco y envenenarlo de nuevo. Al darse cuenta de que tenía que matar a la enloquecida criatura en la que se había convertido Josu, Liliana convirtió a sus víctimas en zombies para luchar contra él. En ese momento, ella encendió la chispa de Planeswalker y terminó en Innistrad. En Innistrad, Liliana perfeccionó sus habilidades nigrománticas, prefiriendo el arte negro de los vendedores de Ghoul sobre el método azul de grapadoras, por lo que no tuvo paciencia. Estudió con vampiros y liches, pero, temiendo el destino de su hermano, se negó a unirse a ellos en la muerte para dominar completamente el arte. En algún momento se encontró con el señor de Innistrad, Sorin Markov. Se batieron en duelo y Sorin la aplastó y la declaró demasiado débil como para ser una amenaza. Luego le dijo que Innistrad era suyo y que sería mejor invitarla civilmente o la encontraría y la mataría. Una vez segura de sus habilidades, regresó a las ruinas de la finca Bess en Dominaria, jurando vengarse del misterioso hombre que la engañó para maldecir a Josu. Durante el enfrentamiento, el llamado Raven Man escapó. Una vez, We Were Gods. En algún punto después de la reparación, un Nicol Bolas severamente debilitado se encontró con una marchita Liliana Bess. Estaba celoso del hecho de que aparentemente no se había visto afectado por la reparación. Él la reprendió, afirmando que había perdido más poder de lo que podía aprender en una docena de vidas. Bolas lamentó que solo unos pocos años antes, caminantes de planos como ellos eran semejantes a dioses vivientes que ejercían su poder e influencia a través del multiverso. Luego, Bolas la redirigió a los 4 demonios que le darían una fracción de su antiguo poder y su juventud a cambio de servirles. Agentes de artificio. Liliana eventualmente encontró su camino a Ravnica, donde residió durante un tiempo y, a menudo, actuó como empleada independiente del Consorcio Infinito de Tezzeret. Ella se familiarizó con Jace Beleren, a quien rastreó después de su deserción del Consorcio. Ella se hizo amiga del malvado y su cómplice, Kalis Roca, y finalmente sedujo a Jace, teniendo una aventura tórrida con él. Su lealtad parecía irónica, quedarse con Jace incluso mientras estaba en medio de una crisis de identidad creyéndose Caliste. Sin embargo, sus motivos finalmente salieron a la luz como menos que altruistas. Al final traicionó a Jace,
manipulándolo para luchar contra Teferet, incluso mientras intentaba huir de sus problemas. Más tarde, se revela que sus acciones fueron apoyadas por Nicole Bolas, con quien había hecho un trato para liberarla del pacto demoníaco a cambio del control sobre la organización usurpada de Teferet. El trato no significaba nada al final. Varias veces a lo largo de su plan pensó en echarse atrás y huir con Jace, pero cuanto más crecía su miedo a sus demonios, más mejoraba su afecto por Jace. El cazador y el velo. Kozofet le dio a Liliana la tarea de buscar una antigua y poderosa reliquia conocida como el velo de cadena de la antigua civilización Ogra de los Onake, sobre Shandalar, un plano que Liliana había visitado con anterioridad. En su camino hacia la catacumba de Onake, fue atacada por una bestia y la mató, ganándose la ira de Garruk Wildspeaker sin saberlo. Garruk la atacó en el templo, después de que ella hubiera localizado el velo, y la rastreó a través de los túneles escondidos hasta que fue derrotado por Liliana, con el velo mejorado. La maldición del velo. Deleitándose con el poder otorgado por el velo, Liliana asaltó una fortaleza en otro plano sin nombre y la conquistó en poco tiempo. Sentada en el trono, se dio cuenta de que Kozofet la había enviado después del artefacto y debería haber esperado que ella lo usara por sí misma. Luego caminó por los planos hasta el santuario de Kozofet y se enfrentó a él. Se produjo una pelea después de que ella se negó a cederle el velo al demonio, y ella lo hizo explotar mientras sus palabras resonaban en su mente. Luego se desplomó de dolor sobre sus rodillas cuando los tatuajes que el propio Kozofet le había dado comenzaron a sangrar. El ojo del cuervo. Durante toda la vida de Liliana, una siniestra conspiración la siguió. Desde el veneno que usó para curar a Josu hasta su adquisición del velo, todo estaba aparentemente orquestado por la misma figura misteriosa, un ser conocido solo como el Hombre Cuervo. Incluso cuando llevaba a cabo su propio negocio, nunca estuvo lejos de la influencia del velo sin saberlo. Incluso estando en la misma habitación que la llave de la ubicación del velo una vez antes, enviando un ángel para proteger al mundo de los secretos del artefacto. Después de su batalla con Kozofet, buscó cualquier conocimiento que pudiera obtener para terminar con el constante sangrado y el dolor duradero que sacudió su cuerpo y alma. Regresó al plano de los Onake y resucitó el cuerpo del hombre más sabio que conocía entre los Onake. Sin embargo, su profanación le ganó la ira de cada ciudadano de la ciudad, y la rastrearon hasta una granja y le prendieron fuego con ella dentro. Para gran frustración y sorpresa de Liliana, el hombre que había levantado no actuaba en absoluto como el cadáver tambaleante que ella esperaba, yendo tan lejos como para llevarlo físicamente más alto mientras el fuego se extendía, hablando en crípticos enigmas centrados alrededor de Liliana todo el tiempo. Como el nigromante estaba a punto de rendirse y sucumbir a sus problemas, el cadáver inclinó su mano y reveló su verdadera identidad, la del hombre Raven mismo. Usó un frasco de lo que parecía ser la misma poción que Liliana había usado con Josu, y su brillo dorado se extendió a lo largo de sus tatuajes, volviéndolos del mismo color y sanando sus heridas. Consciente ahora del ser con el que había estado hablando, lo apuñaló. Poniéndose el velo una vez más, ella se alejó de los planos. Innistrad. Liliana viajó a Innistrad para tratar con otro de sus maestros demoníacos. Sin embargo, Griselbrand había desaparecido después de un duelo con el arcángel Abathyn, dejando a Liliana con el problema de buscar a su torturador si deseaba poseer su alma una vez más. Desafortunadamente, ella no era la única que cazaba, ya que Garruk la había rastreado en el mundo. Él se cruzó en su camino una vez en Nefalia, pero ella levantó un enjambre de ghouls para defenderse. Mató a todos los muertos vivientes, pero fue suficiente para permitir que Liliana escapara. Sus búsquedas la dirigieron hacia la iglesia de Abathyn, y ella se negó a permitir que se interpusieran en su camino. Esa búsqueda la llevó a la alta catedral de la ciudad de Thraben en el momento crítico donde un ejército de muertos vivientes, comandado por Hisa y Geralt, había asediado la ciudad. Geralt mató a Mikaeus el Lunarca, el más alto funcionario de la iglesia de Abathyn, y probablemente uno de los pocos que pudo decirle dónde estaba Griselbrand. Con un propósito claro en su mente, recuperó y resucitó el cadáver del Lunarca muerto, convirtiéndolo en un zombie. Sus maquinaciones dieron fruto, y ella aprendió el lugar de descanso de su presa. Desafortunadamente, ella podía hacer poco para liberarlo de la Hellbound, pero sabía de qué forma hacerlo. Ella tejió un hechizo sobre el Hellbound y le dio la elección a la Catar Talia.
El hechizo destruiría la bóveda o mataría a los soldados bajo su mando. La elección quedó en manos de Thalia, y como Liliana predijo, Thalia decidió salvar a sus hombres. El hechizo destrozó Hellbound, liberando a Griselbrand y Abathyn. Liliana rastreó a Griselbrand matando ángeles y demonios por igual hasta que finalmente lo arrinconó. Griselbrand intentó sobornarla con promesas de poder, pero Liliana vio sus mentiras y utilizó el velo de cadena para matar al Griselbrand de una vez por todas antes de dejar Innistrad. Ecos del pasado. Después de matar a Griselbrand, Liliana fue asediada por susurros que emanaban del velo de cadena. Buscando respuestas, regresó nuevamente a Shandalar y viajó al templo de Onake. Al llegar a las ruinas, se encontró con un ángel que lo protegía. Ignorando las súplicas y advertencias del ángel, Liliana la mató. En las puertas de la muerte, el ángel murmuró que Liliana era un recipiente para los espíritus Onake que buscaban liberarse. Mientras se recuperaba de los efectos secundarios del uso del velo, Liliana se vio acosada por una visión de la civilización Onake en el pasado y su posterior destrucción. Una vez más vio al hombre cuervo, que parecía ser el arquitecto de la destrucción de los Onake. Cuando la visión terminó, Liliana se burló de los espíritus del velo por aprender un hechizo final de civilización similar. Los espíritus no utilizados respondieron de la misma manera. Liliana finalmente llegó al altar donde originariamente encontró el velo. Ella se preparó para devolverlo, indicando que, aunque reconocía su poder, no cambiaría a 2 maestros por 1.000.000 más. Para su sorpresa, su propio cuerpo se negó a prestarle atención y soltó el velo. Desesperada, animó el esqueleto de un Onake muerto y le ordenó que llevara el velo a su altar. El esqueleto tomó el velo, pero se negó a seguir sus órdenes. Intentó alejarse, frustrada, pero el esqueleto la siguió. Falló incluso cancelando el hechizo de animación, ya que el esqueleto se lanzó hacia adelante y colocó el velo en su brazo. Intentó silenciar furiosa a las voces que regresaban, pero finalmente una voz le habló directamente con alarmante claridad. En unos segundos, una ilusión apareció mostrando el esqueleto como perteneciente a un antiguo Onake. Liliana, furiosa, atacó, pero sus hechizos pasaron a través del espíritu. El Onake se refirió a ella como su vasija y llamó al velo de la cadena un velo de engaño. Él declaró que pronto Liliana aprendería sus verdades. Cansada de las burlas del ogro, Liliana aprovechó el poder del velo y disipó al fantasma. El dolor recorrió su cuerpo cuando comenzó a darse cuenta de que los efectos secundarios del velo se volvían más dolorosos y dañinos con cada uso. Como esperaba que la maldición finalmente hubiera terminado, Liliana se dio cuenta de que el velo aún no la abandonaría, y los susurros todavía estaban allí. Cansada, dolorida y completamente derrotada, Liliana Vess se fue de Shandalar y los planes se alejaron. Un día libre, Liliana llegó a Ravnica y se reunió con su antiguo amante Jace para persuadirlo de que la ayudara a matar a sus 2 deudores restantes. Jace fue mucho más cauteloso con ella y la cuestionó sobre sus acciones en los últimos años. Él estaba furioso con sus acciones en contra de Garruk Whispeaker y la reprendió por usar el velo de cadena que intentaría convertirla en un demonio. Logró apaciguarlo y lo convenció para que se reuniera con ella para cenar. Fue interrumpido por la llegada de Gideon Jura, quien le suplicó a Jace ayuda con los Eldrazi en Zendikar. Cuando Jace le pidió que lo ayudara, ella se negó. Luego ella le preguntó por qué iría con el gorila musculoso y no la ayudaría. Jace respondió que Gideon le había pedido abierta y ansiosamente en lugar de seducirlo, chantajearlo e intentar sobornarlo como lo hacía ella. Una furiosa Liliana salió de su escondite donde el Ravenman la acechó y la mofó, quien le ofreció su ayuda. Liliana, sabiendo cómo había funcionado el pasado con la misteriosa entidad, intentó atacarlo, pero el hombre cuervo desapareció de nuevo, sus palabras burlonas y su risa burlona en sus oídos. Sombras sobre Innistrad. Durante el periodo de tiempo que Jace y el guardia de la puerta lucharon y derrotaron a Kozilek y Ulamog, Liliana regresó a su propiedad en Innistrad para descansar después de su encuentro con el hombre cuervo. Ella observó en silencio los extraños sucesos en el plano y endureció sus propias defensas. Cuando Jace llegó siendo perseguido por varios hombres lobo, ella ordenó a sus zombies que se los llevaran. Ella luego le hizo de anfitriona y le preguntó tanto sobre sus recientes acciones en Zendikar como por su razón para venir a Innistrad. Al enterarse de que estaba buscando a Sorin Markov, ella se sobresaltó e intentó disuadirlo.
En Markov Manor, Jace encontró solo muerte y destrucción, y en el Drone Yard encontró zombies. Bajo la influencia de los Cryptoliths, comenzó a sospechar de Liliana. Regresó a su mansión e intentó asaltarla mentalmente. Sin embargo, Ravenman la protegió e intentó convencerla de que lo matara. Liliana se negó, haciendo que Jace volviera a la normalidad. Durante el transcurso de su charla, la enloquecedora influencia de los Cripolitos se reafirmó, y Jace le pidió a Liliana la dirección de Thraben para enfrentar a Abacin. Un hombre encorvado llamado Gareth, presumiblemente humano, luego apareció desde las sombras. Él informó a Liliana de que su maestro, el Case Mage Dirk, estaba listo para ella y le pidió que le llevara el velo de cadena a su torre. Con un orbe de brujería, intentaron exorcizar a los espíritus Onaque del velo, pero no tuvieron éxito. Después de que Emrakul llegara a Innistrad, Sorin Markov y Olivia Voldaren reunieron un ejército de vampiros y fueron a la guerra contra Nahiri, regañando a Liliana por destruir el Hellbound y liberar a la litomante en el plano. Liliana estaba lista para abandonar Innistrad como una causa perdida, pero cambió de opinión cuando consideró sus sentimientos por Cloakboy, diciéndose a sí misma que no era que ella necesitara a Cloakboy, sino que necesitaba gente que la necesitara. Para tener algo de protección contra sus enemigos demoníacos, comenzó a criar un ejército de zombies para luchar contra los horrores Eldrazi, que invadieron el plano. Cuando Liliana llegó a Thraben, donde la concentración de horrores Eldrazi era la más alta, su recepción por parte de los guardianes fue mala, especialmente desde que Nissa sintió la magia oscura que irradiaba el velo de cadena. Confrontada directamente con el titán Eldrazi, Liliana comenzó a perder el control sobre sus sirvientes zombies. Tanto el velo de cadena como el hombre cuervo la instaron a huir y dejar atrás Innistrad. Reafirmándose a sí misma en contra de ambas, aprovechó aún más el poder del velo de cadena que nunca, sintiéndose cerca del poder que había ejercido antes del arrebatamiento. Mientras que ese poder la protegía contra la influencia insidiosa de Emrakul y le permitía atacar al titán directamente, también causó un gran daño en su cuerpo, dejándola casi muerta. Cuando volvió a despertarse, Emrakul había sido sellado en la luna de Innistrad por el guardián de la guardia y Tamillo, y sus heridas habían sido curadas por los otros Planeswalkers. Al ver que un grupo de aliados podría ser útil para sus planes a largo plazo, decidió unirse al guardián de la guardia, aunque con la intención de dirigirlos para sus propios planes. Y bueno, hasta aquí la primera parte de la historia de Liliana. Espero que el vídeo haya quedado interesante, y si es así, os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y por supuesto os invito a la segunda parte.